9:55 de la mañana y ahora vamos a poner sobre la mesa un tema que nos está preocupando y mucho, pero hace rato que deberíamos haber puesto la mirada ahí. Lo que pasa es que es un tema incómodo, no nos gusta mirarlo de frente, no nos gusta enfrentar esto que viene sucediendo. Estoy hablando de salud mental y particularmente de salud mental y juventudes. En las últimas horas se conoció un relevamiento realizado por la Pastoral Social Joven de Río Cuarto, enfocado específicamente en jóvenes de entre 16 y 20 años de distintos barrios y sectores de la ciudad. Lo que ha arrojado este estudio, no sé si nos sorprende, pero debería alarmarnos, pero sobre todo debería encontrarnos buscando salidas a esta situación porque es preocupante lo que está sucediendo. Este estudio arroja que 5 de cada 10 jóvenes, 5 de cada 10 jóvenes afirmaron vivir situaciones de estrés o ansiedad de manera frecuente o permanente. Además, muchos manifestaron dificultades para pedir ayuda, que es lo importante, o encontrar espacios de contención emocional, y en eso somos todos responsables. Está con nosotros Lautaro Doblas, coordinador del equipo joven de la Pastoral Social, y agradecemos muchísimo su presencia. Lautaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Susana. Muchas gracias por invitarnos y bueno, también un saludo para toda la audiencia. Lautaro, ¿cómo surge la decisión de mirar de frente esta realidad a través de este relevamiento? Bueno, nosotros somos un grupo de jóvenes laicos que estamos aglomerados en la Pastoral Social de Río Cuarto, en conjunto a diversos profesionales y también el sacerdote Gustavo Marán, que es el delegado diocesano. Antes estaba el padre también Peter Catana, que fue con él que nosotros arrancamos esta encuesta, que nos dieron la confianza de poder trabajar un tema, como vos dijiste, donde hay mucha vergüenza, mucho estigma, por ahí muchos prejuicios, y la verdad para nosotros fue una buena oportunidad poder crecer desde ahí. La encuesta surge desde un trabajo presencial en los distintos puntos de la ciudad, entre jóvenes de 16 y 20 años, tratando de llegar a todos los sectores de la ciudad, incluso a aquellos que muchas veces son menos escuchados, ¿no? Por ejemplo, los de las periferias, o aquellos jóvenes que están aislados, que se sienten solos. Intentamos crecer y que tenga la menor cantidad de sesgos posibles la encuesta. Y bueno, y arrojó durante 7 meses la hicimos, y ahora en el análisis surgió la problemática que vos estás planteando, ¿no? 5 de cada 10. Vos estamos hablando de frecuente o permanente, porque no estoy diciendo el a veces, porque Claro. si yo dentro de eso incluyo el a veces, son 8 de cada 10, no son 5 de cada 10. El problema es que el a veces es ambiguo, ¿no? El otro dato que hablaste, que se sienten solos. 4 de cada 10 no tienen a alguien con quien confiar, no se lo pueden contar a nadie, no sienten que tengan los vínculos profundos para comentárselo. Y como dijimos, o sea, no nos estamos inventando nada. Esto es lo que nos dijeron. Y la única finalidad que tiene la encuesta es trabajar y generar acciones para los jóvenes, digamos, no hay otra finalidad. Lautaro, ¿vos trabajaste concretamente, o sea, saliste a hacer encuestas? Sí, claro. Fue absolutamente presencial, excepto, digamos, nosotros lo hicimos absolutamente presencial y también lo elevamos a algunos centros de estudiantes para que lo puedan hacer también presencial entre los chicos de 16 y 17 años, que era un público que nos costó un poco más llegar en los puntos públicos de la ciudad. Claro. ¿Qué te llamó la atención en ese? Porque una cosa es que hagas una encuesta virtual y otra cosa es que estés ahí con Tal cual. la otra persona, Tal cual, mirándola a tal los cual. ojos, sintiendo lo que siente, de alguna manera eso se siente en el ambiente. ¿Qué te pasó a vos con esa experiencia? Primero un poco de temor antes de arrancar con las encuestas, porque dijimos, che, ¿se van a abrir con nosotros? ¿Nos van a querer contar qué es lo que le está pasando? Bueno, arrancamos con eso, ¿viste? Con ese pensamiento de decir, bueno, quizás si lo hacíamos virtual se sinceraban más. Asimismo, la encuesta era anónima. Y cuando llegamos y cuando empezamos a hablar con los chicos, es tremendo cómo se abren, cómo necesitan ser escuchados y cómo si vos ingresas con la empatía,
con la importancia de la escucha activa, porque no es escuchar por escuchar, es escucha activa, es conversar, es hablar sobre diversos temas, más allá de las preguntas concretas, extenderse sobre las causas, sobre qué es lo que sienten en su día a día. Es un sentido, nosotros le tratamos de dar el sentido más humano posible, en el sentido de lo que alguna vez decía Francisco, que las personas tenemos que tener vocación de fraternidad por el otro. Y desde ese arranque, ¿no? Desde ese piso de Francisco, con esa frase, nosotros nos imaginamos cómo íbamos a hacer la encuesta. Y los chicos se abrieron, porque necesitan en definitiva a alguien que los escuche. El Parlamento Estudiantil, ¿cuántos hablaron de salud mental? Un montón, un montón. En Buenos Aires, ¿de qué están hablando los principales periodistas jóvenes, dirigentes? Están hablando todos de salud mental. El problema es que, y lo que es muy importante, es que tenemos que pasar de lo teórico a lo práctico, ¿no? Porque ya reflexión, ya argumentos, ya cómo regularlo, cómo trabajarlo, creo que hay mucho. Ahora sumamos que hay datos también. Hay que meter los pies en el barro, Bueno. algo que nos hemos desacostumbrado en algún punto, pero esta realidad nos va a llevar puestos si no lo hacemos, porque realmente es muy importante. No sé si ustedes indagaron sobre esto, pero ¿vos crees que hay algún atisbo de conciencia en los jóvenes entrevistados de por qué les está pasando lo que les pasa? ¿O simplemente lo sienten y no saben qué hacer con eso? Mira, el 50%, había una pregunta específica que era ¿cómo afecta negativamente tu bienestar emocional? ¿O qué afecta? El 50% nos hablaba de los vínculos sociales. Después había una distribución, algunos nos hablaban de la situación económica, otros nos hablaban de las redes sociales y el internet, otros nos hablaban de los estudios y de la universidad, pero se llevan el 10, el 12, el 15% como mucho. El dato alto fue que el 50% se sentía angustiado por los vínculos sociales. Y a mí me parece un fenómeno del que nosotros estamos hablando, que es la soledad no deseada, ¿no? Que es esa soledad que no necesariamente implica el aislamiento físico. Es la soledad cuando vos estás rodeada de personas, cuando quizás vas a una escuela, cuando quizás tenés una familia presente, cuando quizás vas a un club, a una asociación vecinal y aún así no te sentís parte. Podríamos determinarlo de esa manera. No sentís confianza en otra persona para hablar sobre esto, ni hablar de lo relegado que están los profesionales de la salud en este sentido. Cuando hablábamos también sobre a quién accedes, un 8% nos habla de profesionales de la salud mental. Entonces, ahí también digo, hay una responsabilidad que tenemos que tener nosotros en plantear esto. Hay una ley de salud mental que tiene un artículo 7 que dice que toda persona con un padecimiento mental tiene el derecho a acceder de manera gratuita, equitativa y de manera integral a una atención en salud mental. 4 de cada 10 nos hablaban de que necesitaban acompañamiento psicológico gratuito. Y el 30% nos hablaba de que el gran problema son los tiempos de espera en el sistema de salud público. Con el aumento de la migración de familias del sistema de salud privado al sistema de salud público, por el aumento de las prepagas y las obras sociales, el sistema público, especialmente en el área de salud mental, en el hospital y en los dispensarios, está completamente desbordado. También hay una decisión política de cumplir las leyes, que es una ley ejemplar, nuestra ley de salud mental. Lo que pasa es que hay que cumplirla, si no es letra muerta. Y para cumplirla es fundamental asignar recursos económicos y humanos. Seguro. Y es esto que estás diciendo, porque no solo hay lista de espera, esperas que hacen que se llegue tarde, y en estos casos llegar tarde a veces es mortal, claro. Sino que también hay profesionales que están sobrecargados en cuanto a atención, y en estos terrenos es muy importante que el profesional no esté sobrecargado, porque si no se erosiona la calidad del servicio que brinda el profesional de la salud mental en este sentido. Entonces, sí hay como una disposición a recibir atención por parte de un profesional, pero no hay posibilidad de acceso real. ¿Eso es lo que me estás contando? Sí, exactamente. Es una realidad que los profesionales están desbordados. Ni a hablar de que muchas veces no tienen por ahí la suficiente
agradecimiento de lo que ellos merecen, en cuestiones salariales y en cuestiones sociales. También. Digo, eso es muy importante, también hablar del rol del docente, del rol del médico. Y nosotros creemos, hay algo que decía Francisco, que era la cultura del encuentro, ¿no? Que es la cultura de encontrarse con el otro, la cultura de dialogar, de interesarse, esta vocación de la fraternidad de la que estaba hablando. Y nosotros creemos que la cultura del encuentro no únicamente tiene que ser una política de Estado, sino que también tiene que ser un modo de vivir en sociedad. Por eso la salud mental es una tarea comunitaria que creo que tenemos que empezar a pensarla de manera distinta. Tenemos una sociedad hoy, lamentablemente, muy fragmentada, muy polarizada. Y nosotros creemos que en un momento en donde hay tanta pobreza, hay tantas diferencias y empiezan a florecer todas estas problemáticas que estamos viendo, que hasta dentro de la salud mental, digo, tenemos tantas aristas, los consumos problemáticos, el ámbito digital, el aumento de la violencia, el aumento de los padecimientos mentales, el aumento de la tasa de suicidios. Digo, también creo que tenemos que empezar a pensar como sociedad cómo somos con el otro, ¿no? Y también pensarlo desde dentro de la iglesia, hacer esa reflexión. Y cuando hablamos de cultura del encuentro, hablamos de los espacios de vinculación social de los jóvenes. Hablamos de los clubes, hablamos de las escuelas, hablamos de las asociaciones vecinales, de las instituciones culturales y artísticas. Tenemos que aumentar el acceso en los barrios, porque un chico más que está en el club o que está en una asociación vecinal es un chico menos que está en la calle, un chico menos que está que no está expuesto al flagelo de las drogas, al flagelo de los consumos problemáticos, o inclusive que no está encerrado en su casa con el celular, con 10, 11 años, expuesto a todas las problemáticas que hoy tenemos. Y acá no es ni culpa de las familias ni es culpa de los chicos, porque las familias no tienen las herramientas de alfabetización digital para hacerle frente. Y los chicos tampoco, no conocen los riesgos que está generando hoy las redes sociales para ellos. Entonces, hay una gran implicancia en donde tiene que estar el Estado muy presente, pero donde también tenemos que estar como comunidad aportando a ese cambio. En ese sentido, Lautaro, y yo pertenezco a una generación, soy más 50, que venimos generando todo esto que está pasando, digamos, que en ese sentido uno se siente responsable de todo esto que está sucediendo y no nos vienen resultando las recetas. A veces por el sobreempleo, por las carencias propias, por las limitaciones propias como personas. Yo creo que nos ha pasado por encima un sistema capitalista que nos está deshumanizando y esto se está expresando como síntoma en situaciones como estas, ¿no? ¿Vos qué nos dirías a nuestra generación en esto de la responsabilidad comunitaria, de empezar a revertir esta situación? ¿Por dónde crees que se empieza? Yo le diría dos cosas. Por un lado, que no se crean responsables, no se crean responsables de la situación que hoy vivimos. Porque yo creo que las personas que en su vida diaria han estudiado, hoy trabajan y también son víctimas de la actual, de la era en la que estamos viviendo, ¿no? La era del consumo, que muchas veces genera tantos flagelos como los que estamos hablando, no es culpa suya. En definitiva, fue culpa porque todo esto avanzó mucho más rápido y la política lo siguió por detrás. Ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Los cambios tecnológicos y que se están viniendo en los últimos años, la política no va al mismo ritmo. Muchas veces hay intereses que son tan grandes empresarialmente. Digo, ¿por qué no regularon el juego online, por ejemplo? Si estamos hablando, hace poco salió el informe de la Cátedra de Ciencias Económicas de la Defensoría del Pueblo, que hay un montón de chicos que están problematizados por esto, y en todo el país. Te lo están diciendo todas las instituciones, te lo dicen las familias. ¿Por qué no lo regularon? Si era para los chicos. Si era para crear una ley de calidad para que mejore esa situación.
Y porque es negocio seguro. Bueno, claro. Entonces, digo, ¿qué rol está teniendo hoy la política para regular todas estas problemáticas? Entonces, digo, no es culpa suya en definitiva, ¿no? Es culpa de que la política en los últimos años ha seguido muy por detrás a los cambios que tenemos y también las instituciones. No es únicamente culpa de la política. A lo que sí yo voy, vuelvo a lo mismo. No podemos ni culpar a las familias, ni culpar a los chicos, ni tampoco culpar a los docentes, a los directivos, a los profesores de los clubes. No tenemos las herramientas para hacerle frente porque nunca nos las brindaron. Nunca nos las brindaron. Y por otro lado, que yo te dije, viste, que yo les haría dos planteos. Por un lado eso, que no se sientan culpables de algo que no son, por lo menos el ciudadano a pie. Y por otro lado, decir, bueno, estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Y yo creo que para generar grandes cambios en los paradigmas y para poder regular este tipo de cosas, se necesita de un gran acompañamiento social. Y cuando hablo de un gran acompañamiento social, hablo de esto, de la vocación de fraternidad, de pensar en el otro. Digo, si yo pienso en el chico que está teniendo una adicción al juego online, yo soy un convencido de que lo tienen que regular. Ahora, si yo pienso que el chico está en otra, que a los chicos no les importa nada, que están boludeando todo el día con el celular, posiblemente ni me interese que lo regulen porque creo que el problema es el chico y no que no hay una regulación existente para el tema. Entonces, bueno, es un poco eso, digo, como el análisis que hago. Clarísimo, clarísimo. Lautaro, ¿cómo sigue este trabajo que están haciendo desde la Pastoral Joven? Bueno, por un lado, la idea era generar este sentido de resonancia, ¿no? De que tratemos de llegar a la mayor cantidad de personas posibles de la ciudad de Río Cuarto, la mayor cantidad de ciudadanos para que conozcan sobre el tema, para que conozcan sobre la temática y estar absolutamente a disposición de aquellos que tienen que direccionar las políticas públicas, de las instituciones y de todo aquel que se interese sobre el tema para acceder a los datos y para hacer de ellos acciones concretas para los chicos, que nosotros lo planteamos, ¿no? Esto de la cultura del encuentro, que se cumpla la ley de salud mental, pero que obviamente está abierto siempre y cuando sea pensado desde estos paradigmas, ¿no? Para que sea utilizado y para que se generen políticas públicas concretas. En ese sentido, ¿ha habido algún acercamiento de alguna parte del Estado municipal, por ejemplo? Por ahora o de no. ustedes? Por ahora no ha habido ningún acercamiento. Pero está ahí el trabajo. Está ahí, lo largamos esta semana, lo largamos anteayer, digo, es bastante muy nuevo, reciente, es muy reciente. Pero yo creo que sí. Yo creo que si hay algo bueno que tiene Río Cuarto es que tiene funcionarios que son accesibles, a que les llega la información y que pueden hacer algo por eso. Así que bueno, nosotros estamos ilusionados con que a partir de esto puede llegar a, no a cambiar, pero sí por lo menos a dar la discusión sobre qué es lo que está pasando. Lautaro Doblas, coordinador del equipo joven de la Pastoral Social, ha venido acá a charlar con nosotros sobre los datos que ha arrojado este relevamiento que se realizó entre jóvenes de entre 16 y 20 años y cuyo dato más impactante es que 5 de cada 10 dicen vivir estrés o ansiedad de forma frecuente o permanente. ¿Por qué crees que cuesta tanto hablar de salud mental? Yo creo que hay un gran estigma, una gran vergüenza social juvenil en plantear los problemas, que es esto que decíamos, ¿no? De que no cuentan con alguien. Yo creo que también hay cierto grado en donde se tienen que nivelar hoy los jóvenes, ¿no? Que también nos lo dicen las redes sociales. Hay que tener cierto grado de aceptación social. Hay que tener cierta cantidad de me gusta cuando subo una foto. Tengo que tener cierta cantidad de seguidores. No me puedo mostrar débil. No me puedo mostrar que tengo ansiedad, que estoy depresivo, que me siento solo. ¿A quién le voy a demostrar eso? No puedo. ¿Qué van a opinar? Bueno, ¿no? Ahí hay algo también. Y por otro lado, yo siento que hay una sociedad que la exige mucho. Parece, uno lo dice y parece una paradoja, ¿no? Porque hoy cuando hablas con mucha gente te dicen, no, bueno, vayan a laburar, vayan a estudiar. Y yo estoy diciendo que nos están exigiendo mucho y ellos creen que nosotros no hacemos nada.
Entonces también ahí hay otra cosa, ¿no? Que hay mucha exigencia sobre la juventud, tanto en el ámbito digital como desde la sociedad. Y yo creo que eso implica muchas veces que no se hable de salud mental, que no se hable de nuestros problemas. Tenemos que estar atentos a otras cosas, no tenemos que estar atentos a si me pasa esto, si me pasa lo otro. Bueno, eso es un poco un análisis que hago, ¿no? Pero creo que después también hay mucha desinformación sobre los accesos, mucha desinformación sobre las herramientas, mucha desinformación sobre los padecimientos, ¿no? Por ahí muchas personas nos dicen, bueno, yo qué sé yo, estoy depresivo o tengo ansiedad. Y quizás no es eso, quizás es otra cosa. Pero como no están informados, como en las escuelas no hay una cátedra específica que les hable y les cuente sobre la salud mental y sobre la importancia que tiene, o donde tampoco hay una articulación entre el sistema educativo y el sistema de salud, en donde les puedan hacer llegar cómo pueden acceder a la atención psicológica, cuáles son los mecanismos cuando hay un consumo problemático, a quién tengo que reclamar, por ejemplo, cuando me sucede una injusticia. Bueno, ahí también hay algo sobre una articulación y un mayor nivel de información sobre cuáles son aquellos accesos que tienen los jóvenes cuando tienen un problema de estos. Mucho por hacer, pero primero hay que empezar por esto, por lo que ha hecho el equipo joven de la Pastoral Social, que es mirar la realidad de frente, y a partir de ahí surge esto tan importante que decís, Lautaro, es que estamos a tiempo, porque si mirás de frente la realidad respecto de lo que pasa y respecto de las posibilidades que hay, de las carencias que hay también, a partir de ahí se puede hacer. Bueno, te voy a agradecer en nombre de este espacio de Cooperativa Al Toque y de la comunidad que habito por esta decisión y por este trabajo, y en vos a todo el equipo joven de la Pastoral Social, porque sí que metieron los pies en el barro y nos ayudan a nosotros a mirar de frente esto que está pasando. Y me quedo con eso, estamos a tiempo de revertir, hace falta un Estado presente, tenemos una ley de salud mental ejemplar, hace falta que se pueda poner en acción. Bueno, ahí nos corresponde a todos, pero a los estamentos del Estado más todavía, la responsabilidad de hacernos cargo de lo que nos toca como comunidad. Pero hay otra cosa más que me quiero quedar de lo que dijiste, y esto, que en esto todos lo podemos hacer, esto de empezar a vivir de manera más fraterna nuestro día a día y nuestro vínculo con los otros. Así que, Lautaro, muchísimas gracias por esta visita. Gracias a ustedes por darnos el espacio, y algo con lo que quiero cerrar es decir, acordémonos de los que menos tienen, de los que más vulnerables están ante la problemática, porque no es lo mismo la situación que se vive en algunos barrios de la ciudad de los que se viven en otros. La salud mental es necesariamente entorno. Cuando vos vivís en una familia que tiene muchas carencias económicas y desde muy chico tenés que salir a mendigar o tenés que salir a trabajar, o tenés una familia monoparental, o no podés acceder a la educación, o no podés jugar al fútbol porque no podés pagar una cuota social de 50.000 pesos, la situación es otra. Hay que pensar mucho en esa gente. Hay mucha gente que la está pasando mal y la viene pasando mal hace mucho tiempo. Así que nada, eso es un poco el cierre, y agradecerles y bueno, y a ustedes, y también agradecer a todo el excelente equipo de trabajo tan comprometido, y también agradecerle, bueno, al obispo, a los distintos sacerdotes que nos dieron la oportunidad y confiaron en nosotros para hacer esta encuesta, pero también para plantear estos sentidos.